Bienvenido. El hexagrama que llevamos hoy, el número 20, la contemplación, la vista, está configurado por dos trigramas, Kun, abajo, y arriba Sun, el viento, que componen una estructura semejante a una torre. De hecho, parece una torre atalaya. En esta simbología de torre atalaya, para ver de lejos, en el ámbito de lo humano, implica también un ser visto desde lejos. Por otra parte, la simbología sigue extendiéndose entre abajo y arriba. Es un ser, una función elevada de intermedio que tanto implica al sacerdote ante la actuación ritual de su rito, permítanme la redundancia, que trata de expresar los contenidos de arriba para que lleguen totalmente de manera fidedigna hacia abajo, y significa un tiempo de máxima concentración, como bien dice el texto. Se han cumplido las abluciones, pero aún no el sacrificio. Este arquetipo se encuentra, como ustedes ya suponen, pero lo reitero o lo repito o lo enuncio para que lo tengan en cuenta oracularmente en relación al consultante a la respuesta oracular que acaba de obtener. Está entre el hexagrama 19, el acercamiento para inspeccionar los elementos en concreción y con previsión de a larga distancia para poder prever las posibles carencias que sin duda se van a dar con el desarrollo del tiempo y evitar la desventura final. Todo esto son el contexto en el que se debe desenvolver el 19, el anterior, así como el que sigue al que llevamos hoy, el 20, esta torre atalaya que contempla desde lo alto y que al mismo tiempo es vista. El pueblo dirige lleno de fervor hacia él las palabras. Esto alude al texto oracular del rey Wen, esperando que va a decir, que va a representar. Y el hexagrama siguiente, que es el 21, que es la mordedura tajante, que es también la creación de la normativa capaz de sosturar el proceso correcto de la alimentación vital y espiritual. Bien, en este contexto lo tenemos situado. El hexagrama nuclear a su vez, este otro, es el 23, que es la máxima extensión que admite una estructura a la que si se le pretendiera, si con ella se pretendiera un nuevo emprendimiento, la llevaríamos al derrotamiento. El hexagrama número 23, la desintegración. El contraveneno, permítame mi forma expresiva de este aspecto negativo de la desintegración, por querer ir más allá de las posibilidades realmente objetivas que tenemos, pues es fomentar la base con generosidad, que es exactamente el elemento interno que debe tener en cuenta la contemplación. Y además de los elementos que he mencionado antes, también tiene en la antigua tradición china la equiparación a la figura de un rey que visita las distintas regiones de su imperio, de su reino, a fin de confirmar que las buenas costumbres se mantienen o meter cuñas de corrección allí donde hay desvío. El hexagrama requiere para su total y justa asimilación por parte de quien lo ha obtenido como consulta oracular
que la misma concentración que tiene el sacerdote ante el rito que ofrece a sus feligreses, por la atención centrada y concentración que tiene el medium a la hora de extraer el oráculo para servir a quienes se lo han solicitado, o en un ámbito más próximo, más mundano del siglo en el que vivimos, el coreógrafo, el jefe de coreografía o el maestro coreógrafo que va a desempeñar una nueva regla de baile entre sus alumnos, o el maestro de artes marciales que no puede equivocar una kata a menos de desvirtuar el contenido que lo excede y al que se debe, y equivocar a aquellos que lo contemplan con fervor y admiración, esperando aprender de él. De este contexto es de donde debe extraer las líneas directrices para disponerse el consultante a llevar adelante o no en relación a la consulta que acaba de hacer. Cuando en diversas ocasiones obtenemos una mutación en la primera línea, bien, la torre atalaya, para subir a la torre atalaya, tomando el ejemplo que configura las líneas, la estructura lineal, 4 líneas yin abierta, partida y 2 líneas yang arriba, pues diríamos, asimilando, hay que subir hacia arriba, hacia la torre por una escalera. Cuando estamos en el primer peldaño de una escalera, nuestra visión, porque otra de las acepciones del diagrama es, aparte de la contemplación, es el ver. Desde un primer escalón de una torre atalaya, cuya finalidad es ver a lo largo y ser visto, las opciones de poder ver son ninguna. El porcentaje es ínfimo, no es digno de ser tenido en cuenta si con él ha de conformarse la opinión o el criterio de aquellos que esperan que uno diga algo instructivo para lo que consultan. Entonces, el dictamen del duque de Zhou dice que si se trata de un hombre vulgar cuyas palabras sin contenido entre sus amiguetes no tienen una trascendencia, pues no implica una falla, porque no trasciende ese círculo bajo en el que se mueven y que no tiene mayor expansión, pero que para un noble el mostrarse de una manera así en el círculo callejero, en el círculo del arroyo, tomaremos una de las expresiones clásicas para denotar un contexto de bajura, ¿no? Desde el arroyo se puede arreglar verbalmente. Si yo estuviera en el lugar del jefe, yo reflotaría. Si fuera el gobernador, si fuera el presidente, si fuera el rey, si fuera aquella dignidad de altura inútil, que presupongo inútil, y yo lo arreglaría. Es una visión que en ese contexto no significa una deficiencia, porque no tiene trascendencia, pero para un noble pretender gobernar con ese tipo de criterios, el tratar de llevarlo a efecto sería humillante. Esta es la respuesta para la primera línea en votación. Cuando escalamos el siguiente peldaño, o obtenemos el siguiente peldaño en otra consulta dirigida, vete a saber qué, como siempre digo, algo serio de importancia cuando uno ha adoptado los términos racionales, aquellos en los que se debate, hacer algo, no hago, he recabado las opiniones de la gente de interés de mi entorno, pero me quedan dudas y puede tener repercusiones sobre el tercero, me preocupa hacerlo más, el prever,
las diversas formas de no errar, con sus distintas consecuencias. Y le ha salido esta segunda línea, ha obtenido un escalón más, pero es como, siguiendo el símil que ya he puesto, de la criatura que en el arroyo se desenvuelve en el Senegal, con la lengua suelta y arreglando lo divino y lo terrestre. Esta segunda persona acaba de llegar del arroyo a su portal, al portal de su casa, y se ha metido en su puerta de piso, y desde allí abre una rendija, y desde esa rendija, referido a sí mismo, lo juzga todo. Ay, pues fíjate de qué manera viste este o aquel, o cómo lleva los asuntos de su familia, o cómo se preocupa de los hijos. Lo mismo que yo, igualito que yo, cómo se preocupa de las finanzas, o incluso del estilo, el estilo de vida, el estilo en que se viste, o qué mal gusto tiene, para gusto el mío, que he decorado esto, yo que me he esforzado tanto. Es decir, el rasero del criterio del consultante que ha obtenido esta línea es puramente egoico. Por tanto, ínfimamente superior al de antes, pero inválido para una acción que tenga trascendencia más allá de sus propias cortas narices egoicas. El complementario viene a solventar o ayudar. Perdón, antes no he hablado del complementario de la primera línea. Disculpen, vuelvo sobre la primera línea, aquella del arroyo, en el que, si no tenía mayor trascendencia que sus amiguetes, el complementario que se producía es el hexagrama número 42, que es el aumento. El aumento es el prototipo de cómo el cielo estimula a la tierra, cómo el trueno y el viento se estimulan entre sí para amplificar el contexto, y cómo desde arriba se estimula lo de abajo, ayudando o condescendiendo con bienes, pongámoslo en un orden material. Alguien que tiene a su cargo a personas y que en lugar de tratar de estrujarla hasta el tuétano, pues es condescendiente o tiene las consideraciones pertinentes que se merece cada persona en su contexto, y la atiende con generosidad y la estimula, ya sea en el ámbito sentimental, económico, material, intelectivo o espiritual, y la estimula para el crecimiento. El hexagrama 42 tiene unas características muy importantes. Es uno de los prototipos de la formación del carácter, y la tradición dice que la mayor forma de estimular el carácter en crecimiento es desprendiéndose de lo bajo y adquiriendo nuevos elementos. De manera que la expresión oracular es: el noble, allí donde ve el bien, lo hace suyo, y si tiene defectos, se deshace de él. Esto que acabo de decir es el complemento a aquella primera línea en la que en el arroyo es capaz de gobernar el mundo, deshaciendo todos los entuertos posibles y enderezándolos hacia las más altas cumbres. La segunda línea, que es la que me debo ocupar, vuelvo a pedir disculpas por haberme saltado el complementario. Esta segunda línea, que ya ha subido a su casa del arroyo y se dedica a espiar, y que dice: pero igual que yo no lo hace ninguno ni ninguna, si yo lo haría de este modo. Bien, para esta segunda línea, cuando muta la estructura lineal, el hexagrama que se produce es también un arquetipo extraordinariamente bello. Bueno, bellos lo son todos. Permítanme la debilidad no la debilidad, sino el que reitere que cada hexagrama me parece bello, porque realmente no estoy hablando retóricamente. El hexagrama 59, cuya representación arquetípica es la calidez del aire, del viento, en la época primaveral, que disuelve los casquetes
de hielo acumulado en los picos de las montañas, que la acumulación del agua en hielo es equiparable en el ámbito del humano a cierta misoginia, cierto apartamiento de los demás, cierto enclaustramiento en la torre de marfil propia. Cuando el viento sopla cálidamente en la preprimavera, ese hielo encasquetado lo disuelve y al abrirlo en torrentera va llenando los valles y las ramblas de flores y florestas y árboles y plantas, va generando vida. Bien, esto en el terreno humano, en los mismos arquetipos, pero con las sesiones más afinadas en relación a la psicología y la cultura humana. Tenemos el 59, tiene en el interior a Kan, que significa que significa abismo, peligro, agua, sangre, lo torcido, y arriba son el viento, el suave, la capacidad flexible de penetrar en los asuntos, la materia vegetal, que penetra, la razón vuelta sobre el peligro, que penetra analizándolo en nuestro propio interior, en el de esta criatura egótica, que todo lo pretende juzgar por su propio rasero, pues diluye su propio peligro e invirtiendo los términos por los mismos trigramas. El lenguaje de las mutaciones no hago más que expresarlo en su superficie. Tiene unas profundidades inconmensurables que vamos a tratar muy sintéticamente de amplificar un poco porque su belleza y su capacidad didáctica es impresionante. Kan, agua en el interior y arriba un viento, significa navíos, los navíos hechos de madera. Al navegar sobre el agua, al disolver el peligro, aquel hielo que se había acumulado egoicamente en sí mismo, encastillado, al convertirlo en agua, la razón, lo mismo que la madera, amplifica su contexto y abarca nuevas dimensiones. Por último, me extenderé diciendo que es en base a principios que la razón tiene un norte y ese hilo conductor espiritual va abriéndose camino también entre la razón y diluyendo los egoicos apegos del yo. Con esto aludo en honor a la tradición que los antiguos reyes fundaban templos en base a la imaginería que le he olvidado la palabra, que le ilustraba a la contemplación de este sagrado. Esta es una respuesta para la segunda línea, inspiraciones que le inspiraban estas imágenes. Para la tercera línea de mutación, del sagrado 20, estamos en el tercer escalón, hemos avanzado un par de escalones más y estamos en una situación que el oráculo apela por encima de nuestros sentimientos de apego al yo. Ya hemos visto que los apegos son duraderos. Lamentablemente muchas personas no nos curamos del todo de los apegos del yo. Aquí la razón debe estar por encima y por encima de tu propio sentido de autocomplacencia. Pues yo siempre he hecho las cosas muy bien. Y en esta tercera línea se impone una inflexión ya con un giro para adultos, ¿no? Todavía de la segunda tenía que desapegar. Ahora el tercero debe referirse a elementos que sean más sólidos para una evaluación de lo que quiera que sea. Es decir, en términos contables, aquí en el texto, el Duque de Chow dice que el noble analiza cómo le ha ido en otras ocasiones anteriores en relación a esto, o parecida o en directa relación con sus propios vínculos sentimentales y su proyección existencial,
¿Cómo te ha ido a ti en estas tentativas y tentativas de orden semejante? Pero no con la autoexculpación del egoico que todo lo que ha hecho lo ve bien y que no se arrepiente de nada, graso error, sino con, al menos con la del contable que hace una contabilidad y hace un juego de balance objetivo y va al inventario, se va a hacer un inventario y por los efectos reales, no por la ilusión mental, no por el apego hacia sus propios sentimientos y la historia que él se ha creado y sobre la que quiere seguir proyectándose, sino sobre los hechos reales de sus consecuencias en campos semejantes acerca de lo cual hoy ha consultado, pues que haga una evaluación como lo haría un buen contable, un buen balance, o más modernamente como el lenguaje, el argot actual, una auditoría con individuos que vienen con el manejo de unas matemáticas sutiles y de, en fin, con las tecnologías actuales para poder, para que él mismo, en función de estos recursos, que pueden estar al alcance y que si no debe esforzarse en objetivarlo para que no sea una mera opinión de sensaciones sentimentales propias, sino una evaluación que se aproxime a la realidad objetiva en la medida en que la realidad objetiva puede ser mensurable para que decida sobre qué es avance y qué es retroceso. Con esta línea de mutación, el hexagrama complementario que se produce es el 53, el progreso gradual. De las tres modalidades tipificadas dentro del canon de las mutaciones para significar progreso, esta es la que resulta ejemplar, porque mientras que las otras dos son el árbol en el valle y la segunda es la de mayor expansión, grande e inmediata prácticamente, porque es el sol que está viendo por el oriente, viene desde Japón hasta las cumbres del occidente, bueno, en el hemisferio en el que estoy, y ilumina lo mismo en los picos del Everest, en los fondos oceánicos, es muy rápida. Y la del progreso gradual, que es un árbol en lo alto de una montaña, que es la que compete al consultante de esta línea como complementario. En lo alto de una montaña, el árbol es combatido con elementos atmosféricos de diversa índole que le hacen dificultoso el crecimiento. También los nutrientes en la cumbre de una montaña son más escasos, el arraigo es más minucioso. Este es uno de los prototipos que ejemplifican gráficamente al hexagrama número 53. El árbol sobre una montaña, es decir, Sun, lo vegetal, sobre Ken, el aquietamiento, la montaña. Pero también la tradición le ha adjudicado la imaginería de la oca o la garza, que supuestamente permanecen en fidelidad y que partiendo de la orilla cruzan el altiplano hasta que finalmente remontan etéreamente por encima de las cumbres y dejando embobado en la contemplación de sus conformaciones geométricas hasta el punto de la cita tradicional en la última línea del 53 dice que los antiguos chamanes recogían las plumas como elementos sagrados para los ritos y para la danza. Ese es otro de los prototipos. Y el tercero de los prototipos es la concertación y llevada a cabo de un matrimonio a la antigua usanza tradicional, ceremonial, en el que desde la evaluación de las dotes de una y otra familia, de los aportes que podían significar la unión con una u otra familia, la conveniencia de
de compatibilidad espiritual, de compatibilidad cultural, de compatibilidad social, el avisar a quienes habría que comunicar, a todo, que no se quede nadie sin comunicar, las amonestaciones en según qué convenciones convencionales, los ritos de el ropaje con su costumbre, hay que los vea el novio, que no lo vea, las arras, los anillos de petición. Todo esto significa esfuerzo y elementos de importancia capital. Ningún escalón es hueco. No puedes saltar 3 escalones a la vez. No puedes llegar al altar sin las arras o sin los jóvenes padrinos portadores de la cola o de las arras o sin la alianza. Sería un error catastrófico después de todo el montaje previo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los elementos para una progresión gradual son de importancia capital y de meticuloso lugar de posicionamiento. Y por tanto, como implican tiempo y elementos a los que recurrir y recapacitar, pues también implica tiempo. Pero finalmente, ¿qué resulta? Pues como el árbol en la montaña, que es un referente. Pues detrás del árbol que te encuentras sentada a la izquierda, ahí está una casa, y, en fin, es un referente ejemplar. Esta sería una posible respuesta para la tercera línea en mutación, que debe no juzgar por su propio aprecio de sí mismo, todavía apegado a lo subjetivo, sino por medio de elementos objetivos al alcance de la cultura en la que se mueva el contexto de la pregunta, pueda evaluar de qué manera debe progresar, si hacia la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Con esto hemos puesto una posible respuesta para la tercera línea de mutación. Cuando en otra ocasión damos un salto cualitativo, con ello estoy implicando que el consultante tenga en cuenta el cambio de nivel estructural, estamos en el trigrama superior. Aquí ya hemos superado algunos elementos. El duque de Zhou dice que debemos comportarnos como un huésped real. Bien, en términos prácticos, ¿qué significa esto? Pues que en el ámbito concreto acerca del cual hayamos consultado, debiéramos poder acercarnos e inspeccionar sin que ningún lacayo de librea, vuelvo en el caso de que esté en el recinto de un rey y sea su invitado y su huésped, venga nadie a molestarte diciéndote, no, por estas estancias no puede usted estar. Yo soy un huésped real y me puedo mover y debo moverme con total libertad. Máxime lo asegura esto para el consultante, el hesagrama complementario, el 12, la desconexión, donde el ascenso de lo vulgar viene minando al noble y el noble que hace ante el ascenso de lo vulgar. Pues que no se deja comprar, como yo digo, ni por el halago, y disculpen por la mención pecuniaria incluso ya antañona, ni por el halago ni por la peseta. La peseta era la moneda anterior existente aquí en España al euro. No se deja ganar ni por el halago ni por la peseta. El peso, el dólar, el yen, el rublo, no se deja ganar. Va a su valer interior e inspecciona las distintas instancias con la capacidad del noble, sin dejarse inclinar. Esta es una posible interpretación para la cuarta línea de mutación. Cuando la mutación la tenemos en la quinta línea, el duque de Zhou dice a estas alturas y en un nivel como en el que estamos, de una persona mediadora entre lo alto y lo bajo, que debe estar investido de profunda seriedad para no traicionar los principios celestes
y no confundir con su mal ejemplo al pueblo, pues el noble en esta tesitura de línea quinta de gobernación, pues está preocupado por analizar los efectos de su propia vida en los hechos reales, y su mayor preocupación precisamente es no cometer, no ser imputado de fallas y defectos. Como el hexagrama nuclear es el 23, que nos impide, que no permite estirar las cosas más allá, no estruje más el limón, se le rompe la cáscara, no lleves el coche con el aceite agotado, lo vas a gripar. Antes, y puesto que lo que te preocupa es la repercusión de tus efectos sobre aquellas personas, cosas, elementos que has desarrollado en la vida, preocúpate fundamentalmente de sustentar la base con generosidad. Esta es una posible respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando todavía accedemos por encima de las formas de gobierno a las formas ya espiritualizadas de la sabiduría o de la santidad, el noble aquí ya está preocupado ¿de qué? De que su paso en el mundo no deje una huella sucia, ni como se diría hoy, ni en lo ecológico, en lo material, no deje una huella emborronada, que la gente se equivoque y maljuzgue por una impronta repugnante, o al menos no deseable de ver, mejor que no hubiese pisado. Ante esta tesitura, el noble, con ese primer nivel, el nivel, podríamos decir, puramente ecológico, el segundo nivel, el nivel intermedio, el que corresponde, no dejes mala memoria entre aquellos entre los que has convivido, y no por el afán de que te idolatren ni por proyectar una falsa imagen, sino de que realmente no hayas dejado un veneno diluido entre tus obras y tus actos, y por supuesto con la parte más elevada, la vertical, que procede de arriba y de principio. Esta es la mayor preocupación del noble que ha obtenido esta línea en mutación. Por tanto, cuando muta esta sexta línea, a donde nos lleva es al hexagrama número 8, la solidaridad, que te permita pensar, soy capaz, estoy en condiciones de poder asumir el liderazgo de este conjunto que se me propone o que acerca de lo que he consultado, y llevarlo dignamente, con duración y con perseverancia y altitud de mira. ¿Seré capaz de integrarme en la zona media o deberé integrarme en la zona baja? ¿Deberé aprovechar este momento o deberé esperar una oportunidad próxima, pero no dilatándome mucho? Porque la estructura del 8 dice que el que llega tarde haya la puerta cerrada y el conjunto formalizado. Entonces, y también tiene la prerrogativa de poder volver a consultar si no tiene claro que en su proyecto de solidaridad va a tener elevación, duración y perseverancia. Pues con esto hemos completado hoy el hexagrama número 20, la contemplación, la vista. Gracias, como siempre, por vuestra amable atención.